Con el apoyo de Confama les presentamos la siguiente conferencia. Museos, espacios que generan conversación e incentivan la imaginación. Invitada especial María Acaso, directora de formación del Museo Reina Sofía de Madrid. María Acaso es productora cultural cuyos proyectos se centran en desafiar las divisiones entre arte y educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica, en desarrollar una educación contemporánea y en transformar los formatos de transmisión del conocimiento. Socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles y actualmente jefa del área de educación del Museo Reina Sofía. Buenas tardes desde España a todas las personas que me escuchan desde Colombia y quería dar todo mi apoyo al país en estos momentos que están siendo especialmente duros para ustedes y participar felizmente en este festival de educación con los museos como un lugar de aprendizaje que pueden contribuir a la paz y a la felicidad de muchas personas. La charla que tengo el placer de compartir con ustedes tiene por nombre Museos, espacios que generan conversación e incentivan la imaginación, y es un tema que llevo mucho tiempo trabajando. Para contextualizar un poco, les quería decir que mi nombre es María Acaso y que he trabajado durante muchos años como profesora de educación artística en la Universidad Complutense de Madrid. Todos los trabajos que he realizado en la universidad con una gran cantidad de alumnos y alumnas, no solamente he introducido innovaciones en los contenidos de mis asignaturas, sino también en la metodología. He utilizado siempre el arte como un proceso de aprendizaje. Y en la foto que tienen ahora mismo delante de ustedes, podrán haber adivinado seguramente que yo soy la que estoy debajo de esa careta de pájaro, y estamos ahora mismo presenciando uno de mis sistemas de evaluación en el que tanto la profesora como la alumna disfrazadas llevábamos a cabo una conversación en la cual llegábamos a la nota de la alumna a través de un proceso artístico. Durante también bastante parte de mi vida he formado parte de un colectivo denominado Pedagogías Invisibles, en el que hemos estado trabajando sobre cuestiones que tenían que ver con analizar semióticamente el acto educativo. Y últimamente, desde el año 2018, he sido y sigo siendo jefa del Departamento de Educación del Museo Nacional Reina Sofía en Madrid, uno de los museos de lengua castellana más grandes del mundo, y que en concreto el Departamento de Educación formamos parte de él cerca de 50 personas. En este museo trabajamos con multitud de profesores y de profesoras, con muchos niños y niñas, y es por esto que he venido a este festival a hablarles de las posibilidades educativas de los museos. Muchas de las cuestiones con las que voy a compartirles hoy están también en el último libro que he escrito en el año 2017, denominado Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación, a partir del cual pueden, de alguna manera, prolongar más adelante, si es su intención, lo que vamos a ver en esta charla. En estos momentos creo que es muy importante preguntarnos, antes de empezar a ver en concreto los museos, cómo es el contexto de la educación artística. La educación artística es aquella educación en la cual los maestros, las maestras, en la universidad, en la escuela, en los museos, les enseñamos a los niños y a las niñas lo que es el arte. Y de lo que yo denomino, de alguna manera, educación artística pre-internet, es el tipo de educación artística que mayoritariamente hoy tiene lugar en la mayoría de los lugares del mundo donde se enseña a los niños y a las niñas qué es el arte. Esta educación artística pre-internet está reflejada en esta foto. Normalmente es un tipo de educación artística muy centrada en la técnica, en la que vemos, por ejemplo, a esta niña que lo que está haciendo es pintar, ¿no?, en este lienzo. La niña está trabajando de una manera individual, con una técnica que podríamos decir que es antigua,
y está centrada sobre todo en representar la realidad, ¿no? Esta niña tiene un bodegón, una figura enfrente y lo que está haciendo es intentar copiarla. Pero todos y todas sabemos que esta forma de trabajar la educación artística no pertenece al momento presente. En el momento presente, la educación artística tiene mucho más que ver con esta imagen que tenemos aquí, en la que un grupo de estudiantes acuden a un museo, es el Rijksmuseum en Ámsterdam, tienen delante una de las obras de arte más importantes del arte occidental, ¿no? La Ronda de Noche. Y, en cambio, todos estos estudiantes, ¿qué es lo que están haciendo? Están mirando el celular. Es una imagen que a mí me gusta mucho ponerla al principio porque crea una gran conmoción. La mayoría de nosotros estamos diciendo, ¿pero qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo puede ser que estos estudiantes, estas estudiantes, con este cuadro tan magnífico delante, estén mirando a su móvil? Pero, por un lado, esta es la realidad y luego tengo que decirles que lo que están mirando estos estudiantes en su móvil es una gran cantidad de información sobre el cuadro que tienen detrás. De tal manera que en este caso la tecnología está sirviendo de apoyo al proceso de aprendizaje real que están teniendo cuando están observando este cuadro. Pues todo este proceso que está teniendo lugar en esta imagen que les estoy poniendo es lo que yo denomino educación artística post-internet y es evidentemente la educación artística que estamos teniendo ahora. Como docentes, como especialistas de la educación, como padres, como madres, tenemos que ser conscientes de que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y nuestros niños viven una realidad muy distinta y en esa realidad distinta la tecnología es un elemento fundamental. Por lo tanto, nuestros estudiantes están mucho más cerca de esta realidad que de esta otra y, por lo tanto, dentro de los contextos del arte tenemos que aceptar este hecho y utilizar la tecnología como una herramienta para generar más aprendizaje en cualquiera de los contextos en los que estemos. A mí me parece que es muy importante que como profesores y profesoras nos preguntemos todo el tiempo ¿para qué enseñamos? Esta es una gran pregunta. Y la pregunta básica que nos vamos a hacer hoy en este espacio es ¿para qué aprendemos, para qué enseñamos dentro de los museos? Sobre todo, yo creo que la respuesta más importante es que los museos son o pueden ser una herramienta innovadora para el aprendizaje. Tanto estemos en la educación de niños pequeños, estemos en la universidad, estemos en la secundaria, tenemos que aprender a utilizar el museo como un lugar nuevo para poder llevar a cabo cosas que no podemos llevar en el aula. Por lo tanto, los museos lo que van a hacer es conectar la educación artística con los problemas contemporáneos que atraviesan a los estudiantes y a las estudiantes que están participando con nosotras. Y, por lo tanto, los museos se pueden configurar como una educación artística que conecta con la realidad del presente. Los museos pueden ser aquel lugar en el que los estudiantes y las estudiantes tengan respuestas e incluso se formulen preguntas sobre temas relacionados con la política, con la sociología, con los medios de comunicación de masas, con todos esos temas que están alrededor de ellos y que en el contexto del museo pueden empezar a profundizar. Esta idea de conectar la educación con el presente es muy importante, para mí es fundamental y la he recogido de la filósofa Marina Garcés, que dice que la honestidad con lo real es la virtud que define la fuerza material de una educación implicada en su tiempo. A mí me parece muy, muy importante que los maestros y las maestras estemos conectados con el tiempo en el que vivimos y que, por lo tanto, la educación que ponemos en funcionamiento en nuestras aulas y en los museos esté conectada con la realidad, sea honesta con la realidad. Y por eso es muy importante llevar a cabo una educación artística post-Internet. ¿Pero cómo llevamos eso a cabo? Bueno, conectando con estos espacios de innovación que son los museos y teniendo en cuenta que la función más importante de los museos en estos momentos es la función educativa.
Los museos son realmente herramientas pedagógicas y tenemos que aprender a verlos como tal para poder contribuir mediante ellos a la innovación de nuestros procesos de aprendizaje. Pero claro, la pregunta es cómo utilizamos el museo como herramienta educativa. Y es precisamente esta pregunta la que vamos a investigar en este espacio que tenemos ahora juntos. Vamos a analizar los museos desde tres grandes contextos y estos tres contextos pueden ser amplificados de muchas maneras. Cada uno de ustedes en su propia aula, en el sitio donde en clase, ya mañana mismo pueden utilizar estos tres conceptos para empezar a innovar y para conectar su quehacer docente con esta honestidad que hemos dicho. En primer lugar, los museos me parecen que son una herramienta para algo que es fundamental en la educación del siglo XXI, que es alterar las dinámicas de poder. Los museos tienen que contribuir a generar espacios más democráticos. Y para que entiendan bien este concepto, vamos a entrar en dos museos muy diferentes. El primer museo que vamos a visitar ahora de forma virtual es este museo que tienen delante de ustedes, que probablemente muchos de ustedes conozcan. Es el Museo Guggenheim en Bilbao. Es un museo de los más famosos del mundo, forma parte de muchos otros museos Guggenheim alrededor del mundo, teniendo su origen el Guggenheim de Nueva York. Este es una institución que tiene muchísimos visitantes a lo largo del año, pero a pesar de que tiene muchos visitantes y es una gran institución, sus dinámicas de trabajo son bastante verticales. Es decir, los espectadores y las espectadoras, cuando llegan a este museo, lo único que pueden hacer es, digamos que, contemplar las piezas, contemplar las obras, pero no tienen mucha capacidad de interacción. Les voy a presentar otro museo. Este museo es mucho más pequeño, es un museo en el que van muchas menos personas, pero a mí me parece un museo mucho más interesante. Se llama el Guggencito y es de un artista que se llama Eder Castillo. Eder Castillo, como pueden ver, ha hecho una réplica muy pequeña del Guggenheim Bilbao, que es un hinchable, y con este museo va por diferentes barrios, plazas de ciudades latinoamericanas y también europeas, ciudades que tienen conflictos, que hay problemas, y al colocar ahí este museo lo que consigue es un espacio democrático de participación. Eder lo que hace es desarrollar un programa público, una serie de actividades alrededor de este museo, y lo que consigue es una transformación social bastante grande de los barrios y de las escuelas y estas plazas en los que el museo se circunscribe y que consigue realmente transformarse mediante este hinchable de alguna manera. Entonces, aunque este otro museo sea impresionante, es una herramienta menos democrática que este otro. Y aquí es donde podemos entender este museo como esta herramienta que altera el poder y que genera espacios más democráticos alrededor suyo. Este tipo de actividades muy democráticas son las que lleva a cabo un profesor llamado Jordi Canudas en un museo muy pequeño de una localidad cerca de Barcelona que se llama La Panera, en concreto en la ciudad de Lleida. Es muy interesante cómo trabaja este profesor. Gran parte del Museo de La Panera se encuentra en una casa, que es la que vamos a visitar ahora. Es una casa que está en desuso. Como el Departamento de Educación del museo no sabe muy bien qué hacer con esta casa, se la ofrece a este profesor. Y Jordi lo que decide es hacer un proyecto colaborativo y horizontal con sus alumnos. Esta foto que tenemos aquí, los alumnos y él llegan a esta casa y, como ven ustedes, se sientan en círculo y empiezan a pensar en cómo trabajar con lo que hay dentro de esta casa que está en desuso. Y la casa, como pueden ver ahora, está realmente abandonada, ¿no? Está todo lleno de papeles por los suelos, hay mesas, la casa es muy bonita pero lleva mucho tiempo abandonada, está sucia, etcétera, etcétera.
Lo que hace el profesor con sus alumnos es empezar a catalogar todas las piezas que se encuentran en la casa, y cuando han hecho este ejercicio de catalogación de archivo en el que están aprendiendo a generar un recuerdo de la memoria de las personas que habitaron en esta casa, cada uno de los participantes elige un objeto con el que se encuentra especialmente vinculado, ¿no? Podemos ver esta cesta, podemos ver este tensor de raquetas, o podemos ver estos pequeños cables negros, o, por ejemplo, la mujer de la derecha que elige este bolso. A través de este proyecto de selección de objetos, lo que hace Jordi y sus alumnos es generar una exposición. Esa exposición en la que se señala cada uno de los objetos que ha elegido estos alumnos es absolutamente democrática, porque es un modelo expositivo en el que la participación del público es el elemento principal. Por lo tanto, podemos decir que este ejercicio llevado a cabo por este profesor con sus alumnos lleva a cabo un ejercicio de democracia real. Y este ejercicio de democracia real ha sido causado a través del ejercicio de la escuela en colaboración con el museo. Por lo tanto, en este caso, el museo ha sido una herramienta de innovación educativa. Jordi también, a los pocos meses de hacer este proyecto, le proponen hacer otro, pero en este caso es a través y cerca de otro espacio que es el mercado de la ciudad. Este mercado que tienen aquí es un mercado que van a derribar porque van a hacer un centro comercial. Jordi vuelve a hacer la misma metodología. Se reúne con los alumnos, empiezan a pensar qué se puede hacer, y lo que hacen es realmente visitar otros mercados para ver cuáles son las características de un mercado tradicional frente al mercado del centro comercial, ¿no? Y entonces pues visitan a los carniceros y a las personas que hacen queso y les preguntan cómo lo hacen. También hacen fotos de esos espacios, ¿no? Como esta que tenemos aquí delante. Y el último proyecto que llevan a cabo estos alumnos con este profesor es esta maravillosa instalación generada a través de manzanas, teniendo en cuenta que estas manzanas son típicas de esa zona, por lo tanto haciendo una reivindicación de la importancia de la comida local. Aparte de esta reivindicación tan interesante, lo que me interesa de esta experiencia es la participación. No es una obra de arte creada por el profesor, no es una obra de arte generada por un artista, sino que es una obra de arte generada por un grupo de estudiantes en colaboración con un artista y dentro del contexto de un museo. Entonces, aquí vemos cómo cuando los profesores y los estudiantes entran en contacto con las instituciones culturales, estas se convierten en espacios de posibilidad, en espacios de arte, en espacios de belleza, como podemos ver en este caso, y en espacios que dejan la participación de los estudiantes para que puedan desarrollar su creatividad y para que puedan innovar en todo lo que tiene que ver con las artes visuales, pero siempre desde un punto de vista contemporáneo. En un segundo punto, los espacios, los cuerpos y los tiempos en la educación tradicional los podemos ver de alguna manera condensados en esta imagen. Esta imagen que tenemos aquí pues representa lo que sería una escuela tradicional. Probablemente muchas de las escuelas de las personas que nos están viendo se parecen a esta. Es una escuela que lo que hace es, como no, fomentar la individualización, puesto que los niños están todos separados unos de otros. Es una escuela que no favorece mucho la tecnología, porque podemos ver que los niños y las niñas aún siguen trabajando con papel, no hay mezcla de dispositivos. Y lo que me apetece mucho que nos demos cuenta es que es una escuela que favorece que el cuerpo esté sentado. Niños y niñas de 10, 11 años que deberían estar moviéndose, corriendo, saltando, resulta que están sentados 8 horas al día. Frente a esta realidad, el museo puede de nuevo ser un espacio que cambie las coordenadas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues frente a este cuerpo erguido,
que también hemos visto que de alguna manera se reproduce en el museo cuando las visitas guiadas siguen siendo tradicionales. La propuesta que yo voy a hacerles es que el museo sea un potenciador del cuerpo en movimiento. Me gusta mucho este fragmento de la película Bande à part de Godard en 1964, donde los protagonistas entran en el Museo del Louvre y corren por las salas. Los museos tienen que ser espacios que potencien el movimiento y que posibiliten otras formas de movernos, ¿no? Y les voy a presentar algunos de los ejemplos de espacios expositivos que potencian estas otras formas de colocación del cuerpo con respecto al aprendizaje. En el año 2015, la exposición Ni Arte ni Educación en el Museo de Madrid, denominado Matadero, llevó a cabo unos espacios de aprendizaje como este que tienen aquí, en el que se puede ver una organización del cuerpo muy distinta, con un mobiliario muy distinto. Esto en sí mismo era la propia exposición. La exposición estaba configurada por los propios cuerpos de los participantes y esta organización del cuerpo de una manera distinta también alargó los tiempos e hizo del proceso de aprendizaje algo muy significativo. También quería presentarles un proyecto en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Es un proyecto que se lleva a cabo cada año durante una vez al día, en el que unos grandes ventiladores lo que hacen es expulsar una gran cantidad de confeti y digamos que en este momento el museo se convierte en una fiesta. Es una actividad desarrollada por otro artista catalán que se llama Jordi Ferreiro y lo que me interesa mucho de esta acción performativa es que pueden ver la sensación de felicidad y de fiesta que el confeti trae consigo y la cantidad de cuerpos y cómo los cuerpos se colocan de maneras muy distintas cuando llevamos a cabo en el museo este proceso de innovación que también lo que hace es que pensemos sobre el contexto de la fiesta y sobre el contexto del cuerpo, ¿no?, de una manera completamente distinta. También les quería presentar a uno de los artistas de danza contemporánea más importantes del momento, Xavier Leroy, quien ha hecho hace poco una actividad en el Museo Tàpies en Barcelona y fíjense cómo con muy pocas herramientas, básicamente simplemente ubicando ropa, como en este caso esta falda que hay abajo o aquí, ¿no? Podemos ver cómo se crea una acción performativa, un teatro totalmente sobrecogedor, innovador, que nos hace preguntarnos sobre muchas cosas. Y esta performance de este artista sucede de una manera muy particular, porque lo que ocurre es que los bailarines están tumbados en el suelo y cuando tú entras en el museo parece que están dormidos y tú te sorprendes, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando aquí? Y en el momento que te acercas a estas personas que están dormidas empiezan a levantarse y empiezan a bailar, ¿no? Este hecho de poner el cuerpo, de introducir la danza en el museo, creo que nos ayuda mucho como profesores y profesoras. La danza debería de ser un elemento de aprendizaje que pudiésemos utilizar también en el aula, pero hay muchas veces que no podemos, por lo tanto, este ejercicio de bailar y de trabajar con nuestros alumnos y alumnas a través del cuerpo puede suceder en el museo y el museo se convierte en esa herramienta de la que estamos hablando. Y lo que ocurre cuando el cuerpo para nosotros es importante y nos damos cuenta de que queremos utilizarlo es que podemos llegar a formatos distintos. Podemos utilizar el cuerpo para transformar completamente, en este caso, el formato de conferencia. Este es un ejercicio que realicé yo en el Museo de Arte Alameda, en México, hace unos años, que lo que hice fue convertir una conferencia tradicional en una conferencia bailable. Cogimos exactamente los conceptos que queríamos decir y los transmitimos a través del cuerpo. Fue una conferencia de 100 personas y, bueno, fue realmente espectacular lo que aprendimos cuando en vez de estar sentados tomando apuntes, estuvimos la hora entera de la conferencia bailando, ¿no? Desde este momento lo que quiero es eso, ¿no? Compartir con ustedes las posibilidades que el baile, la danza nos ofrece y si no lo podemos utilizar en la escuela, por lo menos que el museo sea una herramienta, sea un apoyo, sea un lugar amigo de donde podamos utilizarla.
Junto con el cambio de del cuerpo, también es importante el cambio de los tiempos. Yo tengo un libro que se llama La educación artística no son manualidades. Y creo firmemente que no lo son, ¿no? La educación artística no es hacer pequeños objetos en 45 minutos. No, la educación artística nos tiene que enseñar que el arte y otras muchas cuestiones se hacen en procesos más largos, ¿no? Por eso, el museo tiene que estar también abierto a proyectos de largo alcance, a trabajar el ABP, ¿no? La educación basada en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Y esta es también un lugar donde podemos trabajar escuela y museo juntos para cambiar esa idea de que las actividades se hacen en periodos cortos de tiempo, ¿no? Casi siempre que hay una actividad importante es un proceso largo, es un proceso que lleva más tiempo del que pensamos, y esta es una idea que también tenemos que trabajar juntos, museo y escuela. ¿Cómo lo podemos hacer? Este es un proyecto muy interesante que se llevó a cabo entre el Museo de la Laboral en Gijón y una escuela de la misma ciudad. Es un proyecto de unos artistas que se llama Real Snail Mail. Estos artistas lo que hicieron fue ponerle un pequeño chip, como pueden ver aquí, a un caracol, bueno, a una serie de caracoles. Y estos caracoles lo que hacían era transportar un correo electrónico. Pero claro, ese correo electrónico era el correo electrónico que más tiempo tardaba en llegar a su destinatario, porque quienes lo llevaban eran los caracoles. Entonces, es un proyecto evidentemente metafórico que une la biología y la tecnología, y que al unirse entre un museo y una escuela ayudó a los niños de la escuela a repensar el tiempo en el momento actual. Fue una experiencia enorme, muy gratificante, que se desarrolló durante todo un curso escolar. Los niños adoptaron a los caracoles, los cuidaron y entendieron mediante este ejercicio transversal entre la biología y la tecnología y el arte, ¿no?, la importancia del tiempo y cómo el tiempo puede cambiar, ¿no?, como todos sabemos, y cómo puede haber, ¿no?, diferentes formas de uso del tiempo. Vamos ya a ver el punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con el placer. El placer es un elemento que está erradicado de lo educativo. Parece ser que cuando pensamos en educación, pensamos en esta frase que dice: la letra con sangre entra. Para aprender, para examinarnos, para pasar a la siguiente clase tenemos que esforzarnos, tenemos que sufrir, tenemos que pasarlo mal. Yo estoy absolutamente en contra de esto y en vez de decir que la letra con sangre entra, creo que tenemos que empezar a decir que la letra con salsa entra, ¿no? Es con el placer, con el movimiento, cuando nos divertimos, cuando las cosas suceden, cuando el aprendizaje sucede, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, que es Star Wars. Star Wars, la saga, ¿no?, mítica de la Guerra de las Galaxias. La mayoría de los niños y de las niñas que se lo saben nunca se lo han estudiado. ¿Por qué? Porque es tal el placer que tienen en contemplar esta saga que no necesitan estudiar y se lo conocen de arriba abajo, ¿no? Pues estos son los tipos de aprendizaje que tenemos que instaurar en el aula, en los cuales el museo puede ser un gran aliado. Para entender bien exactamente lo que significa el placer en los contextos museísticos, vamos a ver primero un pequeño video. Este video sucede en el Museo de Ciencias de Londres hace unos años. En este museo resulta que las visitas guiadas cada vez venía menos gente y les encargan a un grupo de artistas que se llaman Superflex que desarrollen unas visitas guiadas distintas. Y estos artistas lo que les proponen a los visitantes es que se disfracen de cucarachas y hagan lo que van a ver ahora mismo.
¿Qué es lo que hemos visto en esta tour de las cucarachas en el Museo de Ciencias? Hemos visto que los protagonistas, los visitantes, se visten de cucarachas y visitan el museo desde la posición de las cucarachas, entendiendo a los seres humanos como unos seres totalmente ajenos, que van en coches, que fabrican cohetes, y las explicaciones se daban siempre desde la posición de las cucarachas, ¿no? Creo que todos nosotros podemos imaginarnos el grado de placer y el grado de sorpresa que tendríamos cualquiera de nosotros si hiciésemos esta visita a cualquier museo de ciencias disfrazados de cucarachas. Y este elemento es lo que evidentemente es consustancial a lo que yo denomino el art thinking, el pensamiento artístico, y es cuando utilizamos el arte contemporáneo como metodología de trabajo y no solo como contenido. O sea, estos artistas lo que hacen es disfrazar a los visitantes, convertirlos prácticamente en una obra de teatro, en un performance, y esta actividad lo que hace es que cambie por completo el formato de la visita guiada. El art thinking, el pensamiento artístico, todo esto que tiene que ver tanto con el placer, consiste en utilizar las artes visuales, pero también las artes sonoras, las artes escénicas, las literarias, la arquitectura, el cine y las artes digitales para dar clase, pero no para dar clase de arte, sino para dar clase de matemáticas, de lengua, de historia o de geografía. El art thinking y el pensamiento artístico están basadas en esta imagen que ustedes ven aquí. Para empezar, primero tenemos que generar una enorme curiosidad. Desde luego, si nos proponen en un museo vestirnos de cucarachas, la curiosidad está servida. Esa curiosidad nos lleva a desarrollar una gran atención. La atención nos conecta con una emoción y esa emoción nos conecta con el aprendizaje. Este es un cuadro que nos enseña, nos da la neuroeducación, que nos dice que el aprendizaje realmente solo se puede llevar a cabo cuando la emoción entra en juego. El art thinking está basado en 4 grandes pilares, en 4 grandes conceptos. Por un lado está el uso de la pedagogía sexy, que tiene que ver con el uso del placer en la educación. Por otro lado está el uso del pensamiento divergente, que es el pensamiento creativo. Por otro lado tenemos entender la educación como una producción cultural. Y por último, siempre se hace a través de proyectos colaborativos. Cuando estamos utilizando el placer, es muy importante que nos demos cuenta de que yo estoy hablando del placer de lo incómodo, es decir, del placer de aquello que nos hace pensar. Que entiendan bien este concepto, les voy a presentar la obra de la artista portuguesa Joana Vasconcelos. Ella presentó esta pieza que se llama La novia en una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, la Bienal de Venecia. Como pueden observar, esta escultura parece una lámpara gigantesca, parece una lámpara de un palacio. Como se llama La novia, seguramente que estamos pensando pues precisamente en una novia que aparece en este palacio vestida de blanco, pero dense cuenta que estamos viendo esta escultura desde atrás. Según nos vamos acercando a la escultura, pasa algo muy sorprendente, y es que al acercarnos nos damos cuenta de que la escultura está hecha con tampones. Entonces, desde ese punto de vista, toda esa imagen de la novia, ¿no? de esa novia blanca, se torna de rojo, y lo que nos llevamos a cabo es un proceso de extrañamiento. Ese proceso de extrañamiento que es inherente al arte contemporáneo y inherente a los museos, fíjense la diferencia de ver esto a ver esto, es lo que también tenemos que utilizar en la educación y que evidentemente los museos nos dan. Los museos, por lo tanto, lo que nos hacen trabajar es con la expectativa, no sabemos lo que va a ocurrir, nos conectan con la sorpresa, lo inesperado, y esta idea muy importante de la desfamiliarización. Cuando yo digo a los maestros y a las maestras que vayan a clase y pongan una sandía encima de la mesa, estoy hablando de estos 3 conceptos. Porque si tú eres un maestro que llevas una sandía a clase y la pones encima de la mesa, lo primero que estás generando es expectativa, ¿no? Tus estudiantes están pensando que para qué ha traído el maestro la sandía.
Si tú coges la sandía y la abres, vas a trabajar con la sorpresa y lo inesperado. Y vas a provocar un proceso de desfamiliarización que puedes conectar si la cortas en 4 trozos con las matemáticas, o puedes hablar de geografía, de dónde viene la sandía, o si estás en clase de inglés puedes decir que la sandía se llama watermelon en inglés. Es decir, siempre estos procesos inesperados realmente afianzan el aprendizaje y tiene que ver con la generación de esta idea de la curiosidad, la atención, la emoción y el aprendizaje. A mí me gusta mucho cuando los maestros y las maestras utilizamos en clase todos estos elementos del arte contemporáneo, hablar de que nuestra voz se vuelve visual. Y esta voz visual también se llevó a cabo hace unos años en muchos museos a través de la obra de una artista brasileña muy famosa, Ligia Pape, que tiene esta maravillosa pieza que se llama Divisor. Esta pieza consiste en unir muchas sábanas blancas y hacerles unos agujeros a partir de los cuales aparecen las cabezas, en este caso de estos niños, ¿no? Y estas niñas, y que estos niños y estas niñas anden juntos, en ocasiones hasta 300 personas andan juntos dentro de esta pieza de Ligia Pape. Evidentemente esta pieza nos está hablando de la dificultad de andar juntas, de cómo tenemos que acompasar los ritmos, de lo importante que es mantenernos unidas y de lo importante que es, por ejemplo, el proceso de paz podría estar absolutamente simbolizado con esta pieza. Hay muchos maestros y maestras, compañeros suyos, con los que hemos trabajado, por ejemplo, en el convento de San Agustí, que es un museo en Cataluña, que transformaron esta sábana en un mar de algas, puesto que eran profesores de biología que estaban trabajando sobre este concepto y utilizaron la sábana para hacer esta metáfora de las algas. O, por ejemplo, en la Fundación Alumnos 47 en México, era un profesor que estaba trabajando en la literatura el concepto de lo menstruoso. Entonces transformó esta sábana en este monstruo de varias patas que se iba moviendo por el jardín del museo. O, por ejemplo, en este caso, podemos utilizar la sábana para hablar, por ejemplo, en este caso creo recordar que era sobre un campo de cebada, el profesor estaba hablando sobre, y entonces ¿no? Lo que llevaron a cabo fue una metáfora de una cosecha también con la sábana. Y estas son ideas que desde los museos y desde el arte contemporáneo nos pueden llegar a las aulas. Son ideas que tienen que ver con lo inesperado, la sorpresa, el placer, también con la democracia que hemos visto y también, ¿no?, con el uso del cuerpo y de los tiempos de manera muy distinta a la habitual. Para ir acabando, quería hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en esta sala, en esta charla. Creo que los museos hemos olvidado que nuestra función más importante es la función educativa y esto hay que recuperarlo. En este sentido, la imagen que me gustaría que se quedasen en su mente es esta diferencia entre el Guggenheim Bilbao y el Guggencito de Eder Castillo, y cómo el Guggencito de Eder Castillo es muy interesante porque es un museo que potencia la democracia y la participación y los proyectos colaborativos frente a la verticalidad de un museo tan importante como el Guggenheim Bilbao. Para utilizar los museos como herramienta innovadora, hemos visto sobre todo 3 cosas. Para generar ese cambio entre el museo vertical y el museo democrático, hemos visto 3 grandes cosas. Por un lado, cómo podemos trabajar el poder, que en esta imagen del Guggencito queda explicitado, puesto que es una colaboración de las comunas para generar procesos de transformación social. Hemos visto también la importancia del cuerpo y cómo Xavier Lerroa, con unos pequeños cambios en el vestuario, genera experiencias corporales totalmente distintas, y es muy importante que en la educación del siglo XXI el cuerpo funcione de otra manera y no tengamos a nuestros estudiantes 8 horas sentados en una silla, y el museo, a través de sus experiencias, nos ilustra cómo lo podemos hacer de manera distinta. Y por último,
volver al placer. El arte contemporáneo, todo lo que tiene que ver con las instituciones culturales, con las artes en general, siguen utilizando el placer como elemento central de sus prácticas, y creo que esta es una de las cosas que como profesores y profesoras tenemos que recuperar para llevar a cabo procesos de aprendizaje significativos que sean democráticos, ¿no? Que sean corporales y que sean altamente placenteros. Y con esto solo me queda darles las gracias. Ha sido para mí un placer poder estar con ustedes, darles estas ideas y compartir la idea fundamental de esta charla, y es que los museos pueden ser utilizados como herramientas educativas para la innovación social. Muchas gracias.